Amados, quiero invitarles a que abran sus Biblias en la Epístola a los Efesios, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 12 al 17, pero vamos a iniciar la lectura desde el versículo 11. La base del sermón es Efesios, capítulo 1, versículos 12 al 17. Pero quiero agregar el 11 para darle el sentido general al sermón. Pues bien, nos encontramos en nuestro cuarto sermón de la epístola y en esta mañana continuamos con este sermón y nos vamos a adentrar nuevamente a las verdades exquisitas que el apóstol Pablo él escribe a la iglesia de Éfeso, mostrando todo el conocimiento doctrinal de Dios y cómo aplicarlo a nuestra vida. Y regresaremos a este maravilloso primer capítulo, y digo maravilloso porque ha sido de gran bendición para mi vida personal y creo que también para cada uno de nosotros, porque nos hemos adentrado a estas verdades teológicas donde encontramos que el Señor desde la eternidad había planificado a la iglesia, había enviado a su Hijo para morir por la iglesia y ahora veremos cómo el Espíritu Santo también actúa como esa tercera persona de la Trinidad para proteger y guiar a la iglesia. Ahora bien, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Voy a comenzar desde el versículo 11, perdón. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Como les decía en la introducción, vamos a encontrar esta doctrina maravillosa que Pablo escribe a la iglesia. Y Pablo hace este relato y nos adentra al conocimiento perfecto de Dios y cómo el Señor actúa en nuestras vidas. Ahora bien, el versículo 12 de este primer capítulo de la epístola de los Efesios es una gran, por decirlo de alguna manera, una de las grandes doxologías que encontramos en la epístola. Y cada vez que el apóstol Pablo termina de expresarnos alguna idea acerca de la Trinidad, él también se detiene a escribir acerca de una doxología. Y lo llamamos doxología porque es la forma como Pablo exalta la obra del Señor. Y luego Pablo hace un giro y continúa hablando nuevamente de la doctrina. Ahora bien, vamos a nuestros primeros versículos 11 y 12. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pues bien, lo vimos en nuestro sermón anterior. Fuimos o somos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del Señor que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso lo habíamos expresado en nuestro sermón anterior y habíamos dicho que el Señor nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo según el beneplácito de su voluntad, con la única finalidad de ser escogidos para la alabanza de su gloria. Eso lo tenemos claro. Pero el apóstol Pablo reafirma la idea diciendo, a fin de que nosotros seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en ¿quién? En Cristo. Y esto es algo maravilloso. El creyente o nosotros como creyentes existimos para la alabanza de la gloria de Dios. Ese es el único propósito por el cual usted y yo existimos. Ahora, nosotros no vinimos al mundo para, como lo decíamos en la escuela anterior, para ser ricos o otros para ser pobres. No,
Hemos venido aquí con un propósito eterno y es que el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo a los que iban a creer en Él para la alabanza de su gloria. Y ese es el propósito principal de escogernos en el Señor. Ahora bien, el Señor no existe para satisfacer los deseos del creyente. Es decir, Dios no existe para que nosotros, si tenemos un capricho de decirle, Señor, hoy quiero tener un carro rojo, el Señor automáticamente nos va a dar un carro rojo. No, el Señor no existe para eso, amados hermanos. Nosotros existimos para la gloria de Dios. Y el Señor existe porque Él es desde antes de la eternidad. Ahora, y cuando nosotros como creyentes nos encontramos en el centro de la voluntad del Señor, viviremos entonces una vida en plenitud, llena de satisfacción y llena de alegría. Pero cuando nos encontramos por fuera de esa esfera de la voluntad de Dios, los problemas se avecinan. Ahora, pastor, usted me está diciendo que cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, todos mis problemas se van a acabar. Eso no es carismatismo de ninguna manera. No estoy diciendo eso, ni estoy transmitiendo esa idea. Lo que estoy diciendo es que si vivimos bajo la voluntad de Dios, tendremos una vida plena en Cristo Jesús. Eso no nos exonera de que no vamos a tener problemas de ninguna manera. Vendrán los problemas, vendrán las dificultades como cualquier otra persona. La diferencia ahora está en que enfrentamos los problemas de una manera diferente porque le servimos al Señor. Y Él nos capacita entonces para entender que todas las cosas que suceden para la alabanza de su gloria. Muy diferente entonces a enfrentar la vida cuando no hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, como les decía, esto no quiere decir que si vivimos bajo la voluntad de Dios no vamos a estar exentos de problemas. Y es que el vivir bajo la voluntad de Dios añade un propósito y un significado a la vida del creyente. Porque ahora el creyente pasa a vivir para glorificar a Dios, para honrar al Señor, teniendo en mente que todo lo que hace ahora lo hace ¿para qué? Para la gloria de Dios. Nos hemos puesto por algún momento, nos hemos detenido a pensar que lo que hacemos lo hacemos para agradar al Señor. ¿O realmente lo hacemos para satisfacer nuestro ego? ¿O realmente lo hacemos para que los demás vean lo que hacemos y que los demás digan, wow, este hermano es un buen creyente porque hace esto o no hace esto? ¿O usted hace las cosas o hacemos las cosas para que los demás nos vean o hacemos las cosas conscientemente porque sabemos que lo hacemos para la gloria de Dios? Son preguntas que debemos hacernos para examinar realmente cuál es nuestro propósito, si realmente estamos sirviendo u honrando al Señor con nuestras vidas. Ahora bien, el Señor nos da una vida plena y nos da una calidad de vida plena. Y esta calidad de vida nos va a colocar en una posición digna, nos va a dar un propósito, nos va a llenar de honra, nos va a llenar de alegría, porque existimos nuevamente para la alabanza de su gloria. Y esto es más que suficiente, amados hermanos. Por supuesto, el apóstol Pablo continúa diciendo lo siguiente en el versículo 13. Y Pablo dice lo siguiente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y realmente aquí es donde va a iniciar nuestra exposición del título de nuestro sermón, que está titulado La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pues bien, Pablo nos está diciendo que en Él, es decir, en el Señor, también vosotros oímos la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y que habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa esto? Creemos entonces, amados hermanos, sin lugar a dudas, que alguien podría decir aquí y decir, el escritor no mencionó en algún momento la regeneración. Y voy a tocar el tema de la regeneración. ¿Por qué? Porque es la obra que el Espíritu Santo hace en el creyente. Pero pastor, directamente no está la regeneración. Veamos lo que dice Pablo. Los que creímos en él, fuimos sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo y la promesa. La pregunta se las hago yo a ustedes. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros?
¿No es el que nos regenera? ¿No es el que nos convence de pecado y nos lleva a los pies de Cristo? ¿No es esa la obra del Espíritu Santo? Por supuesto. Entonces, la obra de Dios es planear a la iglesia, la obra de nuestro Señor Jesucristo es redimir a la iglesia y pagar el precio, pero ahora la obra del Espíritu Santo es proteger a la iglesia, llevarla a los pies del Señor, y esa es una obra que ocurre dentro del corazón del creyente. Y en esta obra de regeneración y de renovación, el Espíritu Santo motivará entonces al pecador a oír y creer en su corazón, y eso es lo que lo va a convertir ahora en un hijo de Dios. Ahora bien, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7, os es necesario nacer de nuevo. Y la pregunta aquí podemos hacerla como Nicodemo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? ¿Acaso volveremos a nacer del vientre de nuestra madre, tomando las palabras de Nicodemo? No, amados hermanos. El Evangelio de Juan, más adelante en el capítulo 1, versículo 12, nos dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sencillamente, necesitamos creer en el Señor. Ahora bien, Pablo nos está diciendo, nosotros creímos en el anuncio del Evangelio, creímos en la verdad. Y una vez que creímos, entonces fuimos sellados por el Espíritu de la promesa. Aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13, el apóstol dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, oír no quiere decir escuchar simplemente el mensaje o el sonido de las palabras que salen de nuestra boca, sino oír con comprensión, es decir, comprender lo que se está escuchando. Y no solamente es oír, porque si es de oír, podemos pasarnos 1, 2, 3, 4 horas hablando, usted puede escuchar y salir de la misma forma en que usted vino y simplemente no recordar a las 2 horas qué fue lo que se dijo o qué fue lo que se predicó. El apóstol Pablo utiliza la palabra oír aquí, que quiere decir escuchar con comprensión. Porque Pablo escribe también en la primera carta a los Corintios, versículos 23 y 24, lo siguiente. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los no judíos locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces notemos algo interesante. El apóstol Pablo está hablando y nos está diciendo que necesitamos oír la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad es el Evangelio. Y ese Evangelio es el Evangelio de nuestra salvación. Porque cuando se predica el Evangelio, cuando se predica la sana doctrina, cuando se predica Cristo, este Evangelio que se predica cumplirá ese propósito por el cual se predica, y es llamar al pecador al arrepentimiento para que venga a los pies de Cristo, para que cree en Él, y una vez que cree en Él, ser sellados con el Espíritu Santo, con la promesa del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo predicamos? Predicamos anunciando las buenas nuevas de salvación, predicando a Cristo crucificado y resucitado, que ahora sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por cada uno de nosotros. Y predicamos a ese Cristo, que el mismo que predicaba Pablo, y ahora al escuchar las palabras que nos dicen que necesitamos arrepentirnos y volver al Señor, somos convencidos de pecado por la obra del Espíritu Santo, que nos guía entonces ahora a reconocer nuestro pecado y reconocer que necesitamos de un Salvador para nuestras vidas. Y ahí se cumplirá entonces la palabra de que seremos sellados por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora bien, la pregunta es, ¿y quiénes son los llamados? ¿Son los que han oído simplemente el sonido de las palabras? La respuesta es no. Los llamados son aquellos que han escuchado con entendimiento, con comprensión, que Dios los llamó. Y no es meramente una llamada donde se escuchan palabras, sino que constituye un llamado donde el Espíritu Santo hace
que estas palabras en el interior del ser humano se conviertan en una realidad y se conviertan en una verdad. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en la epístola de Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos el anuncio del evangelio con comprensión, entendemos ahora que hemos sido llamados con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para la alabanza y la gloria de su nombre. Hemos sido llamados, amados hermanos, para glorificar al Señor. Ahora, aquellos que son llamados, escuchan la palabra de Dios, responden a ese llamado. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede lo que el apóstol Pablo está explicando en su primera carta a los versículos. Pues habéis nacido no simplemente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y nacemos de nuevo por la acción de la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Ahora bien, la palabra de Dios es predicada como está siendo expuesta en este mismo instante. Y esa palabra llega a nuestro interior y por la acción del Espíritu Santo nos convence para entender que somos llamados por el Señor. Al pecador lo convencerá de pecado para que se arrepienta, de un vuelco a su vida y vuelva a los pies de Cristo. Y al creyente le fortalecerá para seguir adelante, que lo veremos en unos versículos más adelante. Ahora, nosotros estamos diciendo, o yo estoy diciendo, o Pablo está mostrando que el Hijo de Dios ha muerto por nosotros. Y si confiamos en el Señor, seremos salvos. Y eso está bien. Pero alguien se podría levantar y decir, pastor, yo oigo estas palabras o las leo, pero ellas no tienen ningún significado para mí. Entonces, tendría que decirte, tienes que orarle al Señor para que te dé el entendimiento y te dé el convencimiento para que el Espíritu Santo comience a hacer la obra en ti. Pero otro se puede levantar y decir, pastor, yo escuché estas palabras y ahora entiendo que el Espíritu Santo está obrando en mi vida y me ha convencido de pecado y reconozco mi pecado delante del Señor. Y eso es lo que realmente hace la palabra de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Ustedes han escuchado el evangelio de la salvación. Lo han escuchado y me alegro por eso. Pero ahora, cuando ustedes lo escuchen y sean convencidos, recibirán el sello de la promesa del Espíritu Santo actuando en sus vidas. Creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, que hemos sido regenerados, hemos pasado por todas esas etapas. Creo que los que estamos acá hemos llegado porque algún día escuchamos algún predicador hablar de Cristo y esas palabras resonaron en nuestra mente y resonaron en nuestros corazones y el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra en nosotros hasta convencernos de pecado y reconocer que necesitábamos un Salvador. Creo que ninguno está aquí por casualidad, sino que el Espíritu Santo ha comenzado a obrar en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora bien, el apóstol Pablo continúa diciendo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, nos está diciendo, amados hermanos, que es necesario que creamos en él. Y esta es la mejor explicación de lo que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo es creer en el Señor, creer en la palabra y en el anuncio del Señor. Escuchamos la palabra de verdad, escuchamos el evangelio de la salvación, escuchamos las buenas nuevas de liberación y depositamos entonces ahora nuestra confianza en el Señor. Y al depositar esa confianza en el Señor entenderemos que ahora vivimos para la alabanza de su gloria. Vivimos para glorificar a Dios. Y esa es nuestra meta, amados hermanos. Ese debe ser nuestra principal motivación, glorificar el nombre de Dios con todas las cosas que hacemos. Usted dirá, bueno, pastor, yo trabajo. ¿Será que con el trabajo glorifico a Dios? Sí, con el trabajo glorifica a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Pastor, y si me toca, yo no trabajo y me toca quedarme en la casa limpiando, ¿glorifico a Dios? Sí, también usted glorifica a Dios con el trabajo que hace en su casa. Todas las cosas las hacemos para la gloria de Dios. Ahora bien, el versículo 13 finaliza diciendo lo siguiente. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
¿Qué significa eso? Significa que cuando oímos y creemos, también somos sellados con el Espíritu Santo. Ahora bien, todo eso ocurre en un mismo instante. Otra versión de este versículo lo traduce de la siguiente manera. Cuando oíste el mensaje de la verdad, el evangelio que os trajo la salvación y lo creíste, fuiste marcado con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Que somos sellados en el momento en que confiamos en Cristo. El Espíritu Santo abre primero nuestro entendimiento, abre primero nuestro oído para oír, para entender, para comprender, luego implanta fe en nuestro corazón y nos lleva al arrepentimiento. Y cuando reconocemos que hemos pecado delante del Señor y recibimos entonces la promesa, el Espíritu Santo comienza a actuar en nuestra vida y comienza a regenerar nuestro interior y comienza o coloca el sello en el creyente. Ahora, ¿qué significa eso? Sabemos que hay diferentes cuestiones doctrinales que dicen que quién es el que sella, si el Padre, si el Hijo, el Espíritu Santo, pero esa discusión y esos argumentos no los vamos a tocar en esta mañana. Vamos a tocar realmente lo que significa ser sellados por el Espíritu Santo. Ahora, ser sellados con el Espíritu Santo es colocar un sello. ¿Alguien de aquí ha ido alguna vez a una notaría a hacer trámites notariales? Creo que la mayoría de nosotros hemos ido a una notaría. Usted va a la notaría, un ejemplo, va a autenticar un contrato de compraventa o algún documento, te entrega el documento, paga lo que tiene que pagar, pasa al notario y cuando le devuelven un documento con un sello. Ese sello notarial está dando fe de que lo que está plasmado en ese documento es verdad, ¿cierto? Es un sello de confiabilidad. La misma manera sucede cuando somos sellados con el Espíritu Santo. Sellar significa imprimir, colocar una marca que nos va a identificar. Y cuando somos sellados con el Espíritu Santo, lo que está diciendo es que la marca de Dios se implanta en nosotros, nos marca y nos dice ahora que somos parte del pueblo de Dios y que esa marca permanece en nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos va a llevar ahora y nos va a conducir a seguir caminando con el Señor. Ahora, personalmente creo que hay un doble propósito en la obra del Espíritu Santo al sellar a un creyente. Ahora, hay un doble propósito, personalmente lo creo, que hay un doble propósito del Espíritu Santo al sellar a un creyente. Número uno, él implanta la imagen de Dios en el corazón del creyente para proporcionarle una realidad. Ahora, ¿qué es esa realidad? Como se los decía anteriormente, un sello se coloca en un documento que tiene una imagen para dar un testimonio de que ese documento es real. Y creemos que el Espíritu Santo de Dios hace eso en el creyente. Nos da el sello de que ahora pertenecemos y que somos realmente creyentes. O sea, da testimonio de que somos realmente creyentes. El apóstol Juan, en el capítulo 3 del Evangelio, en el versículo 33, dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que Dios es real. Entonces, creo personalmente que la primera o el primer propósito del sello del Espíritu Santo en nuestras vidas es implantar la imagen de Dios sobre el creyente para mostrarnos que ahora somos realmente creyentes y que hemos creído en el Señor. Es decir, dar testimonio de que hemos sido comprados a precio de sangre. Y el segundo propósito de este sello es indicar el derecho de una legítima propiedad. Según de Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces ese sello tiene ese doble propósito. Primero, mostrarnos la realidad de Dios de que pertenecemos a Él. Y el segundo es legitimar esa propiedad. Es decir, ahora somos legitimados en Dios por el sello que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. ¿Cómo identifica usted un documento que es falso? Precisamente que es ilegítimo porque no tiene las arras o no tiene el sello que atestigue que ese documento es real. Ahora hay otras marcas que se colocan actualmente, son marcas electrónicas que usted toma su dispositivo,
puede escanear el código y verificar en una página si el documento es real. Algo así hace el Espíritu Santo. Coloca el sello y ¿cómo verificamos si realmente somos reales o no? Por nuestros frutos. Bueno, por nuestros frutos no, por el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mostramos frutos del Espíritu Santo, entonces estamos mostrando la legitimidad de nuestras vidas y que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ahora bien, el Señor provee esta seguridad en nosotros, no quiere decir que vivamos en pecado. Aquí viene la contra. El Señor nos da la legitimidad de que pertenecemos a Él, nos sella. Pero esto no quiere decir que tenemos libertad para pecar. No, de ninguna manera. Si nosotros somos sellados por el Espíritu Santo ahora, debemos invocar el nombre de Cristo. Y al hacerlo, nos apartamos de la iniquidad. Ahora ya no pecamos porque sabemos que el pecado nos condena. Ahora lo que hacemos es vivir para glorificar a Cristo. No estoy diciendo que no vamos a pecar, que somos seres impecables. No, de ninguna manera. Estoy diciendo, sí, vamos a pecar y habrá momentos en que pecamos, pero recordamos ahora de que hemos sido sellados y podemos ahora ir al Padre, confesar nuestros pecados delante de Él y tener la seguridad de que Él nos perdonará. Pero esto no quiere decir que peco y voy al Padre. Peco y voy al Padre. Y peco y voy al Padre. Porque si hacemos esto, realmente no hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ni hemos sido conducidos a toda verdad. Ahora bien, el Espíritu Santo es el sello. Y eso garantiza de que Él nos entregará. Pastor, ¿cómo así que nos entregará? Permítame les explico. El apóstol Pablo más adelante dirá, con el cual, o sea, con el Espíritu Santo fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo nos va a entregar a nuestro Padre el día de la redención. Llegará el día en que el Espíritu nos va a llevar a Cristo. El día en que el Señor venga por segunda vez, todos debemos comparecer delante del Señor. ¿Y cómo nos identificará el Señor? Porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. A eso me refiero que Él nos entregará. Es decir, nos identificará y nos podrá llevar a los pies de Cristo. Ahora bien, Pablo continúa con su exposición diciendo en el versículo 14 que el Espíritu Santo, somos sellados con el Espíritu Santo de la verdad, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora bien, ¿qué significa esto, pastor? Significa que al ser sellados con el Espíritu Santo, nos da la seguridad de que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de la gloria del Señor. Y vemos nuevamente el término la alabanza de su gloria, porque ese es el propósito del Señor finalmente. ¿Qué significa esto? El dinero de las arras constituye la entrega al contado de una parte de un precio acordado. Los que son abogados saben más de este tema. O es el depósito de una cantidad con la que se garantiza el cumplimiento de una obligación. Usted hace un contrato de compraventa de cualquier cosa, una casa, un carro. Usted establece unas cláusulas y usted al hacer la promesa de compraventa, usted establece allí que usted dará una parte inicial y usted estipula que en cierta fecha usted dará el excedente de ese valor pactado. Y ese valor inicial es las arras, es decir, es el dinero que garantiza que usted va a cumplir con el resto del trato de dar el excedente del dinero. Ese es un término comercial que se utiliza y Pablo utiliza esa figura para mostrarnos que el Espíritu Santo es eso. Es decir, es la garantía de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión que fue adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora bien, esto también quiere decir, más adelante, cuando usted hace el contrato, usted entregará el dinero, lo que falta para complementar esa propiedad. Pero ahora el Espíritu Santo es como ese dinero de las arras, es decir, como esa garantía. El Señor nos ha dado y nos ha provisto a nosotros los creyentes del Espíritu Santo, perdón, como una promesa de la señal que nos dice que hay más bendiciones espirituales para el futuro. Es decir, esta es la cuota inicial
de lo que nos espera. ¿Y qué nos espera? La eternidad con Cristo. El Espíritu Santo simplemente es la cuota inicial de disfrutar de esa plenitud, de saber que hemos sido comprados y sellados por Él para la alabanza de su gloria. Y hemos visto que el apóstol Pablo dice que tenemos una herencia. Es decir, que aún queda por recibir esa herencia. Es decir, aún queda por tomar posesión de esa herencia. Y el Espíritu Santo nos garantiza que recibiremos esa herencia. Y esa herencia, ya sabemos, es la eternidad con Cristo Jesús. Y todo esto sucede con un propósito. ¿Cuál es? Alabanza de su gloria. Y podemos decir entonces que Pablo presentó una idea general de lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente y cómo obra el Espíritu Santo en la vida del creyente. Nos convence de pecado, nos lleva a los pies de Cristo, nos sella, pero nos garantiza que ahora somos propiedad de Cristo. Y también nos garantiza que recibiremos la herencia de la eternidad en Cristo Jesús. Y todo esto para la alabanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esto nos lleva a nuestros siguientes versículos, que Pablo continúa con la idea de lo que nos quiere mostrar. Versículos 15 y 16. Dice Pablo: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La iglesia de Éfeso se destacaba por su fe y por su amor. Eso lo sabemos. Y lo sabemos porque lo vimos en los primeros versículos. Y el amor no era para los creyentes de Éfeso simplemente una etiqueta o un lema. Los creyentes de Éfeso expresaban el verdadero amor que estaba basado en la fe en el Señor Jesús. Y esa era la iglesia en su más elevada expresión. Manifestaban el amor del Señor. Y Pablo, al escribir la carta, le dio gracias a Dios por el amor y la fe de los efesios. Ahora recordemos que Pablo, cuando escribe la carta, ¿dónde se encontraba? En una isla paradisíaca, ¿verdad? Tomándose una piña colada. No. Pablo estaba encerrado en una prisión. En lo más oscuro de una prisión, quizás a la luz de una antorcha, de una vela, con sus ojos enfermos, que ya sabemos que Pablo sufría de la vista, lo hemos visto en las otras epístolas, en Gálatas él habla acerca de eso un poco. Y Pablo, a pesar de eso, escribe esta carta a la luz de la vela. ¿Quiénes han escrito o han estudiado cuando se va la luz? Yo creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Es incómodo, es difícil estudiar a la luz de una vela. Ahora imagínense el apóstol Pablo aún con su enfermedad visible en sus ojos. Pero Pablo escribe a los hermanos y les dice: por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y alguien se puede preguntar: ¿y cómo escuchaba a Pablo si estaba preso? Pues recordemos, vamos a hacer un poco de historia, ya para entrar acá. Recordemos que Pablo era un prisionero, pero también era ciudadano romano y tenía ciertos privilegios por ser ciudadano romano. Y dentro de esos privilegios, quizás recibía visitas de algunos hermanos que venían de la región de Éfeso y le traían noticias de lo que sucedía en la iglesia. Y por eso Pablo toma y escribe para ellos. Por eso Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Como les decía, esta iglesia se destacaba por su amor. Pero en el día de hoy, las circunstancias que nos impulsan a orar a nosotros son totalmente diferentes. Pablo oraba por los hermanos de Éfeso, por el amor que manifestaba. Pero seamos honestos, amados hermanos. Las circunstancias que nos impulsan a orar a nosotros hoy en día son diferentes. Seguro
que usted no ora para que al hermano le vaya bien. Estoy sonando un poco duro. Seguro que usted no ora para que el hermano prospere. Seguramente las circunstancias que nos rodean hoy en día nos impulsan o que nos impulsan a orar son las dificultades, las enfermedades, los problemas, una crisis matrimonial o una crisis en la iglesia. Esas son las circunstancias que nos mueven a nosotros a orar realmente. Y oramos entonces pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo. Y es triste que nuestra oración tenga que estar motivada por causas negativas muchas veces. Pero si miramos para la epístola, el apóstol Pablo, vamos a notar que lo que le impulsaba a orar a él eran cosas positivas y no cosas negativas. Y no estoy diciendo que esté mal orar por las dificultades, ni por las enfermedades, ni por los problemas. No, no estoy diciendo que esté mal, sino que esa no debe ser la motivación que nos impulse a orar. La motivación que nos impulsa a orar a nosotros como creyentes debe ser, como lo hemos visto, la alabanza de la gloria del Señor, dándole gracias a Dios por todas las cosas. Y no estoy diciendo que sea malo pedirle al Señor de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nuestra oración se basa en pedir, 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 pero nunca en agradecerle a Dios por lo que Él hace en medio de nosotros. Ahora, si miramos para el apóstol Pablo, como les decía, la motivación de Pablo era diferente. Pablo oraba por los hermanos, oraba por amor. Y ya Pablo no tenía una lista de pedidos, sino que tenía una lista de acción de gracias. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros no le expresamos nuestro agradecimiento al Señor con frecuencia en lugar de pedir? Esa es una pregunta que debe llevarnos a reflexionar cómo estamos orando al Señor. Repito, no estoy diciendo que sea malo pedir por las cosas, por las dificultades, pero no. Lo que estoy diciendo es que no debe ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser, en primer lugar, glorificar a Dios, exaltar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego sí, añadir a esa lista las peticiones. Pero la prioridad debe ser glorificar al Señor. Entonces, el impulso que motivó al apóstol Pablo cuando recibió las noticias y los informes de la iglesia de Éfeso fue: no ceso de dar gracias por vosotros. Y resulta interesante que muchas veces no vemos a Pablo con demasiada frecuencia como un destacado hombre de oración. Cuando usted le habla del apóstol Pablo, usted lo primero que se imagina es un hombre de Dios, un hombre que escribió muchas cartas, un hombre lleno de doctrina, pero muy pocas veces vemos al apóstol Pablo como un hombre de oración. Es curioso, ¿cierto? No lo vemos como un hombre de oración. Vemos otros personajes de la Biblia como hombres de oración, como David, como Moisés, intercesores. Pero muy poco nos fijamos en Pablo como un hombre de oración. Pero Pablo era un hombre de oración y lo vemos por las muchas veces en que él lo muestra y lo registra en las Escrituras. Ahora, cuando usted se imagina a Pablo, usted lo coloca en primer lugar como uno de los mejores expositores de las Escrituras, como uno de los mejores evangelistas. Si usted tuviera que preparar una lista de los 10 mejores predicadores de la iglesia, seguramente usted colocaría a Pablo en primer lugar, como uno de los grandes expositores de la palabra de Dios. Pero si tuviera que escoger una lista de personajes bíblicos, de hombres de oración, creo que jamás usted colocaría al apóstol Pablo en esa lista, porque no lo vemos en esa tónica. El apóstol Pablo, a través de las Escrituras, vemos que fue también un hombre de oración. Pablo fue un hombre entregado a la oración. Porque si no hubiera sido de esa manera, entonces, ¿cómo Pablo hubiera recibido la revelación del Señor para escribir todas las epístolas que envió en su momento a las diferentes iglesias? Ahora bien, si nosotros miramos entonces lo que registran las Escrituras acerca de Pablo como hombre de oración, nos vamos a encontrar que, de acuerdo al relato de Lucas que hace en Hechos capítulo 20, vamos a encontrar un Pablo que lloró al despedirse de los creyentes de Éfeso.
Él amaba profundamente a la iglesia, a tal punto que cuando llegó el momento de despedirse lloró por ellos. Y siempre solemos evaluar el nivel de vida espiritual de una iglesia por la manera en que sus miembros aman a sus pastores, aman a sus líderes, siempre y cuando estos sean fieles a la palabra de Dios, claro está. Si sus líderes, sus pastores son fieles a la palabra de Dios y ustedes lo aman profundamente, gloria a Dios. Pero si sus líderes o pastores no son fieles a la palabra de Dios, usted está amando ciegamente a un hombre que realmente no le está aportando absolutamente nada. Pero siempre que evaluamos la vida espiritual de una iglesia, lo notamos por la forma en que los miembros aman a su pastor. La iglesia en Éfeso no solamente amaba a Pablo, sino que Pablo también les amaba en gran manera. Ahora bien, como lo he dicho anteriormente, siempre que pensamos en alguien que se destaca en un área del servicio cristiano en la iglesia primitiva, el nombre de Pablo ocupará el primer lugar. Pablo, un hombre estudiado, un hombre escogido por Dios para la predicación del Evangelio. Pero, ¿por qué no vemos a Pablo como un intercesor o como un hombre de oración? Porque comúnmente esa figura no viene a nuestra mente. Siempre vemos a Pablo como aquel apóstol que dirigía la iglesia, aquel apóstol que daba consejos, pero jamás hemos visto la imagen de Pablo como un hombre de oración. No se nos viene a la mente. Así como David, les decía anteriormente, que con sus salmos, la confesión de su grave pecado en uno de sus salmos, o pensamos en el profeta Elías, que era un hombre de oración, o pensamos en Moisés también, que intercedía por la nación de Israel. O recordamos al profeta Daniel, que abría su ventana orientada hacia Jerusalén y oraba, aunque vivía en una tierra hostil, gobernado por un enemigo. Son esos personajes que se nos vienen a la mente, hombres de oración. O nuestro Señor Jesucristo, que fue un hombre también de oración, un hombre que estaba destinado siempre a la oración. Y como lo expresó nuestro pastor Efraín en uno de sus sermones, basado en Lucas 11, Señor, enséñanos a orar. Ahora bien, retomando, si hiciéramos una lista de citas bíblicas de las veces en que Pablo dijo que estaba orando por alguien, nos va a sorprender comprobar que la lista es extensa. ¿Por qué? Porque Pablo sí era un hombre de oración. Él oró por muchas personas y fue un gran hombre de oración. Lastimosamente nunca vemos esa figura. Ahora, por eso Pablo se emociona y dice, por esa causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora pregunto, ¿será que nosotros hacemos memoria de nuestros pastores, de nuestros hermanos, de nuestras oraciones? ¿Será que usted realmente se preocupa por su hermano en sus oraciones? No estoy diciendo que los nombre a todos porque sería algo imposible, pero por lo menos usted acordarse de aquel hermano que está en necesidad y usted orar dentro de sus oraciones e incluirlo a él. ¿Será que lo hacemos con mucha frecuencia? Es algo para reflexionar, amados hermanos. El ejemplo nos lo está dando el apóstol Pablo. No ceso de dar gracias por ellos, haciendo mención de todos ellos en mis oraciones. Ahora bien, en esta epístola hay dos de las oraciones de Pablo. Estas oraciones revelan una preocupación de Pablo como un hijo de Dios por otros creyentes. Y una de las razones para evaluar si una persona es realmente un hijo de Dios es revisar su vida de oración. El verdadero creyente también orará, aunque no quiera, orará. Te hago una pregunta, ¿usted respira porque quiere o usted respira voluntariamente? ¿Usted en algún momento se ha sentado, voy a calcular mi respiración, y se da cuenta que pierde el ritmo de la respiración? Porque usted no respira porque usted quiere, usted respira voluntariamente. Así debe ser la oración. Usted no ora porque quiere, usted debe orar voluntariamente porque a eso hemos sido llamados los verdaderos hijos de Dios. Y si usted le aburre o le cansa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, el tiempo que usted tome de oración, imagínese entonces una eternidad
donde estaremos todo el tiempo diciendo santo, santo, santo y orando y glorificando al Señor, entonces usted no está preparado para la eternidad, amado hermano. Suena fuerte, ¿verdad? Pero esa es una realidad que como creyentes debemos analizar. Pues bien, una de las razones para evaluar, como les decía, si una persona realmente es un verdadero creyente es su vida de oración. ¿Qué nivel de dependencia tiene esa persona de Dios? Lo conocemos en sus oraciones. Ahora, si una persona tiene una necesidad personal, se dirigirá a Dios en oración. Y también acudirá a Dios en intercesión por otros. Recordemos que según el relato que encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 11, cuando Ananías en la ciudad de Damasco se inquietó cuando el ángel le dijo que se acercara a Saulo de Tarso y él puso objeciones porque Saulo era un hombre que perseguía la iglesia, pero entonces el ángel le dijo que Saulo estaba orando. Esa fue una indicación a Ananías de que algo le había sucedido a Saulo de Tarso, ahora llamado el apóstol Pablo. Se había convertido en un perseguidor, ahora convertirse en un hombre de Dios. ¿Y cómo lo demostró? Porque el ángel le dijo, ahora ese hombre que persigue la iglesia está orando por la iglesia. Ahora bien, retornando a nuestro versículo, el versículo 16, Pablo dijo que no cesaba de dar gracias a Dios por ellos. Ellos estaban en la lista de oración del apóstol Pablo. Y suponemos que todas las iglesias también estaban en la lista de oración del apóstol Pablo, no solamente los Éfesos. Todas las iglesias donde Pablo había tenido el privilegio de ir y predicar el evangelio hacían parte de su lista de oración. Y Pablo continuó diciendo, en mis oraciones hago mención de vosotros. Y seguramente mencionó a los Éfesos por sus nombres, a los que recordaban. Y a los que no recordaba también los tuvo que haber mencionado en sus oraciones. Ahora, amados hermanos, el mencionar nombres concretos en nuestras oraciones es un ejemplo a imitar. Quiere decir que tenemos esa capacidad de orar por nuestros hermanos. Ahora bien, Pablo continúa diciendo finalmente en el versículo 17. Ahora, Pablo no solamente oraba por las bendiciones materiales, sino que Pablo oraba también por las bendiciones espirituales de la iglesia de Éfeso, que era el verdadero propósito. Por eso Pablo se maravillaba porque decía, he oído de ustedes el amor por los santos. Ahora bien, Pablo continúa diciendo para cerrar versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, Pablo habiendo escrito que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el Padre desde la eternidad la había escogido y que el Hijo había pagado el precio por ella y que ahora el Espíritu Santo nos sella, Pablo reconoció que los hermanos de Éfeso no serían capaces de comprender todas estas verdades a menos que el Espíritu Santo de Dios les iluminara, les revelara y les explicara la palabra de Dios en sus corazones. Porque ese era el propósito del Espíritu Santo, sellarlos, conducirlos a la verdad, pero revelarles el conocimiento de Dios y conducirlos a toda verdad. Y qué experiencia tan hermosa y fructífera es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, tenerle a Él como nuestro guía, como nuestro maestro. Y Pablo dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo dé espíritu de sabiduría, de revelación y un mejor conocimiento de Él. La pregunta es, ¿y cómo tendrá lugar esa acción divina? La respuesta es muy sencilla. Se lleva a cabo por la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo actúa en la vida del creyente de tal manera que nos va a dar espíritu de sabiduría, espíritu de revelación y el mejor conocimiento del Señor para nuestras vidas. Él es el único que puede abrir nuestros ojos y enseñarnos la palabra de Dios. Una reflexión final para terminar. Voy a tomar lo que dice Samuel Pérez Millos en su libro de comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento, página 109, con respecto a esto. Pérez Millos dice lo siguiente:
¿Está pidiendo Pablo que le dé a los creyentes el Espíritu Santo a quienes ya lo tienen en el momento de la conversión? Es evidente que el don del Espíritu ya lo tienen, puesto que han sido sellados por él, como lo vimos en el versículo 13. Luego Pérez Millo dice, ¿tiene la petición del apóstol Pablo que ver con que Dios haga descender sobre los cristianos de Éfeso el Espíritu Santo para que puedan conocer a Dios? Y Pérez Millo responde a esta pregunta diciendo, ciertamente no es posible que se trate en este sentido en la petición apostólica, puesto que los cristianos ya tenían el Espíritu Santo y habían conocido a Dios hasta el punto que depositaron su confianza en él. Lo que Pablo está diciendo entonces es que los que ya tienen el Espíritu Santo, que está en cada uno de ellos, sean fortalecidos entonces en cuanto a la acción, a modo de que quien tiene el Espíritu Santo puedan demostrar o puedan llevar el poder de Dios. La obra comienza por Dios en ellos, debe progresar hacia la perfección como compromiso divino. Ahora, los frutos del Espíritu debían abundar más y más. Y lo que el apóstol Pablo pide es que los creyentes reciban una mayor provisión de sabiduría y capacidad de comprensión en relación con el Evangelio de la gracia y las cosas de Dios. Eso es lo que realmente significa. No significa que les dé un espíritu diferente. Significa que les da el Espíritu Santo, pero a los creyentes les da la capacidad de aumentar más en su conocimiento y la comprensión de las cosas de Dios. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Que el Espíritu Santo, después que los selle, él ora por ellos, pero ora para que el Espíritu Santo les dé el crecimiento que necesitan para perseverar en la obra de Dios. Lo de mayor necesidad para el creyente es un conocimiento preciso y pleno de Dios, lo que incluye la comprensión de todas las obras del Señor. Es decir, que permanezcan fieles y constantemente en el Señor, cualquiera que sea la situación en la que se encuentren. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente.